Sí. Diario Oficial. Jueves 22 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar la nueva Política Nacional de Desarrollo Productivo Sostenible del país, una modificación importantísima en un contrato de explotación de litio en el Salar de Maricunga. Y también daremos un vistazo a otras decisiones clave en urbanismo, agricultura y medio ambiente. Venga, vamos a desgranar esto. Lo primero, y yo creo que lo más contundente, es la aprobación de la Política Nacional de Desarrollo Productivo Sostenible. El diagnóstico es muy claro, ¿eh? La economía chilena se ha ralentizado. Sí, los datos son bastante directos. Totalmente. El crecimiento del PIB ha caído de un 5% que tenía en 2011 a un 2% en 2023. Y es que el Banco Central proyecta una tasa de solo el 1,8% anual para la próxima década. O sea, estamos hablando de casi un estancamiento. Y lo fascinante aquí es el por qué. El propio documento lo atribuye a una caída en la productividad total de factores, que, para que nos entendamos, es como la eficiencia general de la economía. La receta secreta, ¿no? Exacto. Y la receta de Chile, según este análisis, se ha quedado un poco anticuada. La causa principal que se señala es una concentración, yo diría que brutal, de la actividad económica en muy pocos sectores, casi todos basados en recursos naturales, claro. El cobre es el ejemplo perfecto. Es demoledor. Desde luego. Representa cerca del 90% de toda la actividad minera del país. Es una dependencia que asusta, porque dificulta muchísimo la diversificación y la innovación. Has dado en el clavo. Y si tiramos de ese hilo, los datos sobre innovación son, bueno, son llamativos. Llamativos por lo bajos, querrás decir. Pues sí, el gasto en I+D+I es del 0,41% del PIB. Un 0,41%. Sí. Y la media de la OCDE es del 2,7%. No es una brecha, ¿eh? Es un abismo. Es un abismo, y eso se refleja directamente en el índice de complejidad económica, ¿verdad? Exacto. Chile ocupa el puesto 78 de 133. Dicho en plata, que la economía es menos compleja, menos sofisticada de lo que debería ser para su nivel de ingresos. Es una analogía perfecta. Y la política no se queda solo en lo macroeconómico, que eso es interesante. Aterriza en desafíos sociales muy concretos. Como las brechas de género. Justo. Apunta un dato. Solo un 7,5% de las empresas de base científico-tecnológica están lideradas por mujeres. Y eso no es solo una cuestión de justicia social. Es un desperdicio de talento. Totalmente. Pero aquí es donde la cosa se pone, para mí, realmente interesante. Porque la política plantea que la crisis climática, que es una amenaza enorme para Chile, es también una oportunidad. Es un giro de guión, ¿sí? El país está en una posición privilegiada para la explotación de minerales críticos, para las energías renovables, y hay proyecciones que indican que, si se gestiona bien, el PIB per cápita podría aumentar hasta un 32% hacia el año 2100. Un 32%. Es una cifra transformacional. Totalmente. Pero, a ver, ¿qué tan realista es esto? ¿Qué tendría que pasar para que no se quede en un titular? Esa es la pregunta clave. Y el propio documento sugiere que no basta con extraer y exportar. La propuesta es un cambio de modelo. No se trata solo de ser más verdes. Claro. Se trata de usar la transición energética como un motor para, por fin, complejizar la economía, generar conocimiento local, impulsar a las pymes, a las cooperativas. Es un plan muy ambicioso que, según dicen, se elaboró tras diálogos en las 16 regiones del país, con más de 1.200 participantes. Buscan un pacto social. Un pacto social. Suena bien, pero del dicho al hecho, ¿cómo se traduce esto en acciones concretas? Pues mira, hoy mismo tenemos un ejemplo perfecto. Una modificación de un contrato para la explotación de litio en el Salar de Maricunga. En Atacama. Efectivamente. Es el caso de Estudio Ideal. Se modifica el contrato de operación con la empresa Salar de Maricunga S.p.A., que es filial de Codelco. Una empresa pública. Exacto. Y los cambios son significativos. Se amplía el área del contrato para abarcar casi todo el salar y se extiende el plazo total hasta el año 2061. Espera un momento. Más terreno y más tiempo. A primera vista, suena un chollo para la empresa, ¿no? Se justifican por retrasos en permisos ambientales y tal, pero ¿dónde está el equilibrio? Es una objeción lógica. Y es justo ahí donde este contrato se vuelve tan interesante. Porque esto va mucho más allá. El documento lo enmarca en la Estrategia Nacional del Litio, que busca que el Estado lidere este desarrollo. Y para ello el contrato impone una serie de contrapartidas y obligaciones que antes no estaban. Ah,
Aquí está el quid de la cuestión, las contrapartidas. Exacto. A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, los aportes para desarrollo local. Es un pago trimestral del 0,2% de las ventas al gobierno regional de Atacama, dinero que va directo al territorio. Directo al territorio. Y eso es solo el principio. El cambio más profundo, en mi opinión, está en la relación con las comunidades. Se crean los aportes a comunidades indígenas. Y más importante, un comité de gobernanza. Un comité de gobernanza. ¿Y eso qué implica? Pues que no es un órgano consultivo sin más. Tendrá representación de las 6 comunidades indígenas Coya que participaron en un proceso de consulta de más de un año. Y supervisarán desde los montos de venta hasta el plan de cierre del proyecto. ¿Es poder real? Hay detalles que son impresionantes. La empresa tiene que organizar capacitaciones para sus empleados sobre la flora, la fauna y la cultura de las comunidades. Y lo más fuerte. Y las capacitaciones las tienen que impartir y cobrar las propias comunidades. Exacto. Eso es muy novedoso. Estamos viendo cómo se intentan redefinir los estándares de la industria. Ya no es un anexo de responsabilidad social, es una cláusula contractual vinculante. Y supongo que en lo ambiental también hay cambios. Sí, claro. Se obliga a la empresa a hacer esfuerzos para reemplazar el uso de agua continental, a incorporar energías limpias y a someterse a auditorías ambientales independientes cada 3 años como máximo. Es la teoría de la política nacional hecha práctica. O al menos el intento. Bien, hemos visto la gran estrategia y un caso de alto perfil. Pero el diario oficial también refleja el funcionamiento cotidiano del Estado, ¿no? Y las diferentes velocidades a las que funciona. Totalmente. Por un lado tienes la velocidad de la planificación a larguísimo plazo. Hoy se publica la aprobación definitiva de la actualización del Plan Regulador Comunal de los Andes. El proceso empezó con un convenio en 2014. En 2014, 12 años. 12 años para planificar el futuro de una ciudad. Sí. Es la velocidad glacial de la administración. Que choca frontalmente con la urgencia que veíamos en la política de desarrollo, claro. Exacto. Y en el otro extremo tienes la velocidad del día a día. Vemos un decreto del Ministerio de Agricultura que establece el orden de subrogación para un secretario regional en Atacama. Algo que puede parecer un detalle burocrático, sin más. Pero es fundamental para asegurar la continuidad de la función pública. Es el Estado asegurándose de que, pase lo que pase, siempre haya alguien al timón. Y luego hay una velocidad intermedia, la de la transparencia. Me fijo en que varias resoluciones de la Subsecretaría de Pesca indican que el texto íntegro se publicará en su web. Es un gesto hacia una administración más abierta. En esa misma línea, sí. Y también en la de participación. Hoy se publica el extracto de un estudio de impacto ambiental para la faena minera Caserones, también en Atacama. Y se informa a la ciudadanía que tiene 60 días hábiles para formular observaciones. Es un mecanismo de participación directa. El Estado te pregunta tu opinión. Correcto. Así que tenemos la velocidad glacial, la instantánea, la ágil y también la de la fiscalización. Porque en la otra cara de la moneda, el Ministerio de Transportes declara la caducidad de una concesión de radiodifusión comunitaria. O sea que el Estado da, pero también quita, si no se cumple. Vigila y sanciona, ¿sí? Entonces, si ponemos todas las piezas juntas, ¿qué nos dice el diario oficial de hoy? Vemos a un país que está intentando una transformación profundísima de su modelo productivo, hacia algo más sostenible, más complejo. Y vemos cómo esa gran estrategia intenta aterrizar en la realidad de los contratos, como el del litio en Maricunga, con un énfasis, al menos sobre el papel, sin precedentes en la participación de las comunidades y en la protección ambiental. Al mismo tiempo, hemos visto que la maquinaria del Estado sigue funcionando a sus múltiples velocidades, desde la planificación a largo plazo en los Andes hasta la gestión diaria en agricultura. Sin duda. Y después de analizar todo esto, la pregunta del millón que a mí me queda flotando es: ¿cómo se va a medir el éxito real de esta nueva política de desarrollo sostenible? Los documentos establecen el qué se quiere hacer, pero el cómo, y sobre todo el cuánto, se definirá en los próximos años. Por ejemplo, la política habla de fomentar la cadena de valor completa, incluyendo a pymes y cooperativas. La pregunta es, ¿qué mecanismos específicos se van a crear para asegurar que los beneficios de proyectos gigantescos como el del litio realmente lleguen a esos actores más pequeños? ¿Cómo se va a evitar que todo se quede una vez más en la gran minería? Ahí es donde se jugará el partido de verdad.